that's all. Who is caring for madman's work? That will take time. How can we expect in 1 minute everyone will understand everything? It requires education, time. If he is prepared to give the time, then he will understand. Not that within 5 minutes, 10 minutes, he'll understand the whole thing. That's not possible. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 5. Las instrucciones de Narada a Vyasadeva acerca del Srimad Bhagavatam. Sutta Uvacha Atatan Sukam Asinat Upasinam Brihat Chavat Devarsi Praja Viprasim Vinapanismayam Ivam. Significado, traducción y significado, señora, gracias a la Prabhupada. Sutta Goswami dijo: así pues, el sabio entre los dioses Narada Muni, sentado cómodamente y aparentemente sonriendo, le habló al rishi entre los brahmanas a Vedavyas. Significado: Narada estaba sonriendo, porque conocía muy bien al gran sabio Vyasadeva, así como también la causa de su decepción. Como él lo explicará gradualmente, la decepción de Vyasadeva se debía a la insuficiente presentación que éste hizo de la ciencia del servicio devocional. Narada conocía el defecto, y la posición de Vyasa lo confirmaba. Narada Uvacha Parasaryat Mahatpagam Bhavatat Kachit Atmanam Paretusyati Sarirat Atmamanasa Evavam. Dirigiéndose a Vyasadeva, el hijo de Parasara, Narada le preguntó: ¿te satisface identificarte con el cuerpo o la mente como si estos fueran objetos de la autorrealización? Significado: este fue un indicio que Narada le dio a Vyasa en relación con la causa de su profundo desánimo. Vyasadeva, como descendiente de Parasara, sabio sumamente poderoso, tenía el privilegio de contar con un noble linaje, por lo cual no debía haber causa de desánimo para él. Siendo un gran hijo de un gran padre, no debía haberse identificado el ser con el cuerpo o la mente. Hombres ordinarios con escaso acopio de conocimiento pueden identificar el cuerpo con el yo, o la mente con el yo, pero si la Vyasadeva no debería haber hecho eso. No se puede ser alegre por naturaleza, a menos que se esté situado de hecho en el estado de la autorrealización. No se puede ser alegre por naturaleza a menos que se esté situado de hecho en el estado de la autorrealización, el cual está accidental al cuerpo y mente materiales. Niñasitan Sisampanna Mati Mahat Advutam Kritatvam Bharatan Yastvam Sarvarta Paribhinkitam. Tus preguntas fueron completas y tus estudios también se cumplieron a cabalidad. Y no hay duda alguna de que has preparado una obra grande, maravillosa, el Mahabharata, que está colmado de toda clase de secuencias védicas elaboradamente explicadas. Significado: es indudable que la depresión de Vyasadeva no se debía a una carencia de suficiente conocimiento, pues en su época de estudiantes había investigado de modo exhaustivo las escrituras védicas, lo cual le dio como resultado que el Mahabharata se recopilara con la explicación completa de los Vedas. Iñasitam aditam chat paramayatat sanatanam tatapi sochasit atmanam akitartat iva prabhu. Tú has delineado por completo el tema del Brahman impersonal, así como también el conocimiento que de allí se deriva. ¿Por qué habrías de estar descorazonado a pesar de todo eso, creyendo que estás perdido, mi querido Prabhu? Significado: el Vedanta Sutra, el Brahma Sutra, que Srila Vyasadeva recopiló, es la deliberación completa acerca del aspecto impersonal del Absoluto, y se lo acepta como la exposición más excelsa del mundo. Abarca el tema de la eternidad, y sus métodos son cultos, de manera que no puede haber ninguna duda acerca de la erudición trascendental de Srila Vyasadeva. ¿Por qué entonces habría él de lamentarse?
Vyasa uvacha astyeva met sarvam idan tvaya yuktam tatapi natmat paritusyate me tan mulat navyaktam agada bodam vichan mahet vatvatmat vatmavutam. Srila Vyasadeva dijo: todo lo que has dicho de mí es completamente cierto. A pesar de todo eso, no estoy tranquilo. Por consiguiente, te pregunto cuál es la causa fundamental de mi insatisfacción. Pues tú eres un hombre de conocimiento ilimitado, por ser el vástago de aquel Brahman, de aquel Brahma que nace por sí solo, sin padres ni madres mundanos. Significado: en el mundo material todos están absortos en la idea de identificarse el cuerpo o la mente con el ser. Por eso todo conocimiento que se disemina en el mundo material o bien está relacionado con el cuerpo o la mente. Y esa es la causa fundamental de todos los desánimos. Esto no siempre se detecta, aun a pesar de que uno sea el más grande y erudito estudioso en conocimiento materialista. Es bueno, por lo tanto, acercarse a una persona como Narada Muni para resolver la causa fundamental de todos los desánimos. A continuación se explicará por qué debe acudirse a Sri Narada Muni. Savaivavam vedat samasta guyam pasito yat purusa puranam paravaresot manasaiva vishwan suyati avatiatit gunair asanga. Mi Señor, todo lo misterioso te es conocido, porque tú adoras al Creador y Destructor del mundo material, sustentador del mundo espiritual, la suprema personalidad de Dios original, que no está occidental a las tres modalidades de la naturaleza material. Significado: una persona que está dedicada 100% al servicio del Señor es el emblema de todo conocimiento. Semejante devoto del Señor, completamente perfecto en el desempeño del servicio devocional, también es perfecto en términos de cualidades de la persona de Dios. Por ende, la perfección óctuple del poder místico hasta Siddhis constituye un mínimo de su opulencia divina. Un devoto como Narada Muni puede actuar de una manera maravillosa mediante su perfección espiritual, que todo individuo trata de alcanzar. Srila Narada Muni es un ser viviente perfecto 100%, aunque no es igual a la persona de Dios. Tvam padyantam arkat iva tritlokim astascharo vayur ivatva saksin paravaret brahmanit dharmato vratai snatasyamet nyunnam alam vichakspam. Tal como el sol, vuestra merced puede viajar a todas las partes de los tres mundos, como el aire puede penetrar en la región interna de todos. Por eso tú eres como la superalma, que estás dentro de todo. Por favor, busca entonces la deficiencia de que adolezco, a pesar de estar absorto en la trascendencia, bajo votos y regulaciones disciplinarias. Significado: Soina, gracias a la Prabhupada. La comprensión trascendental, las actividades piadosas, la adoración de las deidades, la caridad, la misericordia, la no violencia, el estudio de escrituras bajo estricta regulación disciplinaria, siempre son cosas muy provechosas. Sri Narada Uvacha Bhavatano Dita Prayam Yaso Bhagavato Malam Yenaiva Saunatu Sietat Manieta Tarsanankilam. Sri Narada Muni dijo: tú has difundido, de hecho, las sublimes e inmaculadas glorias de la persona de Dios, aquella filosofía que no satisface los trascendentales sentidos del Señor, se considera que carece de valor. Aquella filosofía que no satisface los trascendentales sentidos del Señor se considera que carece de valor. Significado: la relación eterna de un alma individual con el alma suprema, la suprema persona de Dios, es por constitución la de ser la servidora eterna del amo eterno. El Señor se ha expandido en la forma de seres vivientes, a fin de aceptar un amoroso servicio que ellos le presten. Solo esto puede satisfacer tanto al Señor Supremo como a los seres vivientes. Srila Vyasadeva, erudito como es, ha completado muchas expansiones de las escrituras védicas, finalizando con la filosofía Vedanta, pero ninguna de ellas se ha escrito en glorificación directamente a la persona de Dios. Estas áridas especulaciones filosóficas, incluso acerca del trascendental tema del absoluto,
tienen muy poca atracción si no tratan directamente de la glorificación del Señor. La suprema persona de Dios es la última palabra en comprensión trascendental. El absoluto que se llegue a comprender como el Brahman impersonal, superalma localizada, Paramatma, produce menos bienaventuranza trascendental que la comprensión máxima. La comprensión de sus glorias como la persona suprema. El propio Srila Vyasadeva es el recopilador del Vedanta Darshan. Sin embargo, el propio Vyasa, a pesar de ser el autor, está preocupado. Entonces, ¿qué clase de bienaventuranza trascendental pueden obtener los lectores oyentes del Vedanta? ¿Que Vyasadeva, el autor, no expliquen directamente? Aquí surge la necesidad de que el mismo autor explique el Vedanta Sutra en la forma de Srimad Bhagavatam. Yata dharma dayaschartat munit varyanukirtitah natata vasudevasyat mahimahit anuvarnitam. Aunque tú, gran sabio, has descrito muy ampliamente los 4 principios que comienzan con la acción religiosa, no has descrito las glorias de Vasudeva, la suprema persona de Dios. Significado. Sri Narada da sin dilación el diagnóstico inmediato. La causa fundamental del desánimo de Vyasadeva la constituía el hecho de haber evitado deliberadamente la glorificación del Señor Supremo en sus diversas ediciones de los Puranas. Desde luego que, como es natural, él ha dado descripciones de las glorias del Señor Sri Krishna, pero no tantas como las que les ha dado a la religiosidad, desarrollo económico, complacencia de los sentidos y salvación. Estas 4 cosas son muy inferiores a la actividad de ocuparse en el servicio devocional del Señor. Srila Vyasadeva, como el erudito autorizado que era, conocía muy bien estas diferencias. Y aún así, en vez de darle importancia al mejor tipo de ocupación, es decir, al servicio devocional al Señor, había empleado su valioso tiempo de una manera más o menos inadecuada. Por eso estaba abatido. Esto indica claramente que nadie puede sentirse complacido de una manera sustancial si no se dedica al servicio devocional del Señor. Ese hecho se menciona claramente en la Bhagavad Gita. Después de la liberación, que es el último factor en la línea de la ejecución de la religiosidad, etc., uno se dedica al servicio devocional puro. Eso se denomina la etapa de la autorización, etapa Brahma-Bhuta. Después de alcanzar esa etapa de Brahma-Bhuta, uno se siente satisfecho. Pero la satisfacción apenas es el comienzo de la bienaventuranza trascendental. La satisfacción es apenas el comienzo de la bienaventuranza trascendental. Uno debe de progresar mediante el hecho de lograr la neutralidad y la igualdad en el mundo relativo. Uno debe de progresar mediante el hecho de lograr la neutralidad y la igualdad en el mundo relativo. Y al pasar esa etapa de ecuanimidad, uno se afirma en el amoroso y trascendental servicio amoroso del Señor. Esta es la instrucción que la persona de Dios da en el Bhagavad Gita. Se concluye entonces que para mantener el status quo de la etapa Brahma-Bhuta, así como también para aumentar el grado de comprensión trascendental, Sri Narada Muni le recomendó a Vyasadeva que ahora describiera ávida y reiteradamente el sendero del servicio devocional. Eso le curaría su gran aflicción. Yaya bachas chitra padan harelyaso yagat pavitan yagrinita karichit tat vayasan tirtam usanti manasa nayatra hamsat nimaranti usik iksaya. Las personas santas consideran que aquellas palabras que no describen las glorias del Señor, que es el único que puede santificar la atmósfera del universo entero, son como un lugar de peregrinaje para cuervos. Puesto que las personas completamente perfectas son habitantes de la morada trascendental, no encuentran allí ningún placer. Significado. Los cuervos y los cisnes no son pájaros del mismo plumaje, debido a sus diferentes actividades mentales. Se dice que los trabajadores fruitivos se asemejan a los cuervos, mientras que las personas santas completamente perfectas se asemejan a cisnes. Los cuervos sienten placer en un lugar donde se arroja basura, tal como apasionados trabajadores fruitivos encuentran placer en el vino, mujeres y sitios destinados a la complacencia burda de los sentidos.
Los cisnes no encuentran placer en los lugares en que los cuervos se reúnen para sus conferencias y asambleas. Por el contrario, a los cisnes se les ve en la atmósfera de belleza natural, en que hay transparentes estanques de agua, hermosamente decorados con tallos de flores de loto de una variedad de colores en belleza natural. Esta es la diferencia entre las dos clases de aves. La naturaleza ha influenciado a las diferentes especies de vida con diferentes mentalidades, y no es posible clasificarlas a todas en una misma categoría. De igual modo, hay diferentes clases de literatura para diferentes tipos de hombres de diferentes mentalidades. La mayoría de las veces la literatura del mercado que atrae a los hombres de la categoría de los cuervos es la literatura que contiene los rechazos y rechazados remanentes de temas sensuales. Por lo general, estas obras se conocen como conversaciones mundanas relacionadas con cuerpo burdo y mente sutil. Toda esa literatura está llena de temas descritos en lenguaje florido, plagado de símiles y arreglos metafóricos mundanos. Mas a pesar de todo esto, no glorifican al Señor. Semejante poesía y prosa, sea cual fuera su tema, se considera adorno para un cuerpo muerto. Los hombres adelantados espiritualmente y que se asemejan a los cisnes no encuentran placer en esa literatura muerta, la cual es fuente de placer para hombres que están muertos espiritualmente. Esa literatura, influenciada por la medida de la pasión e ignorancia, es distribuida con diferentes rótulos, pero difícilmente puede aliviar el anhelo espiritual del ser humano. Por eso los hombres que son como cisnes, que están adelantados espiritualmente, no tienen nada que ver con ella. Esos hombres adelantados espiritualmente reciben también el nombre de Manasa, debido a que siempre siguen la pauta del servicio trascendental voluntario que se le presta al Señor en el plano espiritual. Esto prohíbe totalmente la actividad fruitiva para la clase de satisfacción corporal de los sentidos o especulación sutil de la mente material egoísta. Los literatos sociales, científicos, poetas mundanos, filósofos teóricos, políticos, están completamente absortos en el avance material del placer de los sentidos. Son todos como títeres de la energía material. Ellos encuentran placer en un lugar en donde se arrojan los temas desechados. Según Srila Siddhar Swami, ese es el placer de los cazadores de prostitutas. Pero los Paramahamsas, que no han captado esta esencia de la actividad humana, disfrutan de la literatura que describe la gloria del Señor. Tad Bhagvisargo Janatah Piplavo Yasmin Pratislokam Avadanavatiapit Namanyanantasya Yaswanikitaniyat Simbantiga Yantiginanti Sadava. Por otro lado, aquella literatura que está colmada de descripciones acerca de las glorias trascendentales del nombre, la fama, las formas, pasatiempos, etc. del ilimitado Señor Supremo, es una creación diferente llena de palabras trascendentales, destinadas a ocasionar una revolución en las vidas impías de la mal dirigida civilización de este mundo. Esa clase de obras literarias trascendentales, aunque están completas y compuestas de una manera imperfecta, las escuchan, las cantan y las aceptan los hombres purificados que son completamente honestos. Significado: es una habilidad de los grandes pensadores tomar lo mejor incluso dentro de lo peor. Se dice que el hombre inteligente debe recoger néctar aún entre una porción de veneno. Debe de aceptar el oro aunque provenga de un lugar inmundo. Debe de aceptar una esposa, una mujer muy buena y capaz aunque descienda de una familia desconocida. Debe de aceptar una buena lección aunque la reciba de un hombre o un profesor que provenga de la clase intocable. Estas son algunas de las instrucciones de ética para todo el mundo, en todo lugar, sin excepción. Pero un santo se encuentra muy por encima del nivel del hombre ordinario. Él siempre está absorto en glorificar al Señor Supremo, debido a que mediante la difusión de los santos nombres y la santa forma del Señor Supremo, la contaminada atmósfera del mundo material, todo cambiará. Como resultado de difundir estas obras literarias trascendentales como el Srimad Bhagavatam, la gente se volverá sensata en sus transacciones. Mientras estamos preparando este comentario acerca de este verso en particular del Srimad Bhagavatam, tenemos una crisis ante nosotros.
China, nuestro vecino amigo, ha atacado la frontera de India con un espíritu militar. Nosotros no tenemos ningún interés en el campo de la política, mas sin embargo vemos que China e India existían anteriormente. Ambas convivieron en paz durante siglos, sin resentimientos. La razón de todo esto es que esos días vivían una atmósfera de conciencia de Dios, y cada país de la superficie del mundo sentía temor de Dios. La gente era sencilla, de corazón puro. No había necesidad de diplomacia política. No hay ninguna razón para que los dos países, China e India, riñan por una tierra que no es muy adecuada para habitar. Indudablemente, no hay ninguna razón para pelear por este asunto. Pero debido a la era de la riña Kelly, de la cual ya hemos hablado, siempre hay una posibilidad de reñir por la más ligera provocación. Esto no se debe al asunto en cuestión, sino a la contaminada atmósfera de esta era. Sistemáticamente un sector de la gente hace propaganda para detener las glorificaciones del santo nombre y fama del Señor Supremo. En consecuencia, existe una gran necesidad de difundir el mensaje del Srimad Bhagavatam por todas las partes del mundo. Es deber de todo hindú responder y difundir responsablemente el trascendental mensaje del Bhagavatam por el mundo entero, para hacerles el máximo bien a todos, así como además hacer que en el mundo haya paz, la paz que deseamos. La India ha fallado en el cumplimiento de su deber, al hacer caso omiso de esta tarea de tanta responsabilidad, y debido a eso hay tantas riñas y tantos problemas en el mundo entero. Nosotros confiamos en que si tan solo los dirigentes del mundo reciben el trascendental mensaje del Bhagavatam, sin duda que habrá un cambio de sentimientos y naturalmente la generalidad de la gente seguirá a dichos líderes. La generalidad de las masas son herramientas en manos de los modernos políticos líderes de la gente. Si tan solo ocurre un cambio de sentimientos en los líderes, habrá indudablemente un cambio radical en la atmósfera del mundo. Nosotros sabemos que nuestro honesto intento de presentar esta gran obra literaria que lleva mensajes trascendentales para revivir la conciencia de Dios de la gente en general y respetabilizar la atmósfera del mundo está plagado de muchas dificultades. Nuestra presentación de esta materia en el lenguaje adecuado, especialmente en un idioma extranjero, sin duda será imperfecta. Habrá muchas discrepancias literarias a pesar de nuestro honesto esfuerzo en presentarlo de la manera apropiada. Pero estamos seguros de que pese a todas nuestras faltas en relación con esto, la seriedad del tema se tomará en consideración y los líderes de la sociedad aún así lo aceptarán, por ser un intento honesto de glorificar al Todopoderoso Dios. Cuando en una casa hay un incendio, los residentes de la misma salen a buscar la ayuda en los vecinos, que puede que sean extranjeros. Sin embargo, aún así, sin conocer el idioma, las víctimas del incendio lograrán expresarse y los vecinos comprenderán la necesidad aun a pesar de que no se haya expresado en la misma lengua. El mismo espíritu de colaboración se necesita para difundir este trascendental mensaje del Srimad Bhagavatam a través de toda la contaminada atmósfera del mundo. Al fin y al cabo, es una ciencia técnica de valores espirituales. Por consiguiente, estamos interesados en las técnicas y no en el lenguaje. Si la gente del mundo entiende las técnicas de esta gran obra literaria, se logrará el éxito. Cuando en todas partes del mundo la gente en general está realizando demasiadas tareas materialistas, no hay nada de asombro en el hecho de que una persona o una nación ataquen a otras personas o naciones ante la más ligera provocación. Esta es la regla de esta era de Kali o de riña. La atmósfera ya está contaminada por toda clase de corrupciones. Todo el mundo lo sabe muy bien y existen muchísimas literaturas poco recomendables, llenas de ideas materialistas para la complacencia de los sentidos. En muchos países existen organismos nombrados por el Estado para detectar y censurar literaturas obscenas. Esto significa que ni el gobierno ni líderes responsables de la gente quieren esa clase de literaturas, mas aún así se encuentra en el mercado, porque la gente la quiere para la complacencia de los sentidos. La generalidad de la gente quiere leer, ese es un instinto natural, pero debido a que su mente está muy contaminada, quieren esa clase de literaturas.
Bajo tales circunstancias, la literatura trascendental como el Srimad Bhagavatam no solo disminuirá la actividad de la corrupta mente de la gente en general, sino que además les suministrará el alimento anhelado que ellos tienen leyendo alguna literatura interesante. Al principio puede que no les guste, pues aquel que sufre de ictericia es reacio a comer azúcar cande, pero debemos saber que el azúcar cande es el único remedio para la ictericia. De igual modo, hágase propaganda sistemática para popularizar la lectura del Srimad Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam, la cual actuará como el azúcar cande para la condición de la ictericia, que es la complacencia de los sentidos. Cuando a los hombres les guste esta literatura, todas las demás literaturas, la cual le está administrando veneno a la sociedad, cesará entonces automáticamente. Por lo tanto, estamos seguros de que pese a que ahora el Srimad Bhagavatam se está presentando con tantas faltas, todos los miembros de la sociedad humana les darán la bienvenida, pues está recomendado por Sri Narada Muni, quien muy bondadosamente ha aparecido en este capítulo. Naskarmyan apyachuta babat varjitam nasovate gyanam alam niranjanam kutapuna sasvat avatram ishvaret nacharpitan karma yat apit akaranam. El conocimiento acerca de la autorización. Aunque esté libre de toda atracción material, no se ve bien si está desprovisto de un concepto acerca del infalible Dios. ¿De qué sirven entonces las actividades fruitivas, que naturalmente son dolorosas desde el mismo comienzo y transitorias por naturaleza, si no se utiliza para el servicio devocional al Señor? Significado. Como se menciona anteriormente, no solo se condena a la literatura ordinaria desprovista de la glorificación trascendental del Señor, sino también la escritura védica y la especulación acerca del tema del Brahman impersonal, cuando están desprovistas del servicio devocional. Si la especulación acerca del Brahman impersonal se condena por la razón antedicha, entonces ni hablar del trabajo fruitivo ordinario, que no tiene por finalidad cumplir con el objetivo del servicio devocional. Ese conocimiento especulativo y ese trabajo fruitivo no pueden llevarlo uno a la meta de la perfección. El trabajo fruitivo, que es a lo que está dedicada así toda la gente, siempre es doloroso, bien sea al comienzo o al final. Dicho trabajo puede ser fructífero únicamente cuando se le subordina al servicio devocional al Señor. La Bhagavad Gita confirma que el resultado de ese trabajo fruitivo puede ofrecérsele para el servicio al Señor. Pues de lo contrario, lleva al cautiverio material. El genuino disfrutador del trabajo fruitivo es la persona de Dios. En consecuencia, cuando dicho trabajo se emplea en la complacencia de los sentidos de los seres vivientes, se convierte en una aguda fuente de problemas. Attomahabhagavan amogadrik suci Shravai Satya Rato Drita Vratat Urukurmat Syat Kilat Banda Muktaye Samadina Nusmarat Tat Vichestitam. Oh Vyasadeva, tu visión es completamente perfecta. Tu buena fama es inmaculada. Tú eres firme en votos y no te apartas de la verdad. Por eso, en estado de trance, puedes pensar en los pasatiempos del Señor Supremo, para que la gente en general se libere de todo cautiverio material. Significado por Señora Gracia Srila Prabhupada. Instintivamente a la generalidad de la gente le gusta la literatura. Ellos quieren escuchar y leer algo que las autoridades digan acerca de lo desconocido. Pero su gusto es explotado por un desdichado material de lectura que está lleno de temas para la satisfacción de los sentidos materiales. Esa clase de literatura contiene diferentes clases de poemas mundanos, especulaciones filosóficas, más o menos bajo la influencia de Maya, que terminan en la complacencia de los sentidos. Esa literatura, aunque es inútil en toda la expresión de la palabra, es decorada de diversas maneras para atraer la atención de los hombres poco inteligentes. De ese modo, la inteligente atraída se queda enredada cada vez más en el cautiverio material, sin esperanzas de liberarse por miles y miles de generaciones. Sri Narada Rishi, siendo el mejor de los Vaisnavas, siente compasión por esas desafortunadas víctimas
de una literatura inútil, y por ello le aconseja así la Vyasadeva que componga literatura trascendental, la cual no solo es atractiva, sino que además puede dar, de hecho, liberar a toda la clase de cautiverios. Si la Vyasadeva o sus representantes son idóneos, pues han sido claramente preparados para ver las cosas en su verdadera perspectiva. Si la Vyasadeva y sus representantes son de pensamientos puros, debido a su iluminación espiritual, están fijos en sus votos, debido a su servicio devocional, y están dedicados a liberar a las almas caídas que se están pudriendo en las actividades materiales. Las almas caídas están muy ansiosas de recibir información novedosa todos los días, y los trascendentales, como Vyasa y Narada, pueden proporcionarles a la generalidad de la gente ansiosa una ilimitada cantidad de noticias del mundo espiritual. Srimad Bhagavad Gita se dice que el mundo material es solo una parte de toda la creación, y que esta tierra es solo un fragmento de todo el mundo material. Hay miles y miles de literaturas por todas las partes del mundo, y ellas han creado muchísimos miles de obras literarias para proveerles información a la gente general durante miles y miles de años. Desafortunadamente, ninguna de ellas ha traído paz y tranquilidad a la tierra. Esto se debe a que en esas obras literarias existe un vacío espiritual. Por consiguiente, la humanidad sufre y se le recomienda específicamente la escritura védica, en especial el Srimad Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, para provocar el deseado efecto de la liberación de los tormentos de la civilización material, la cual se está comiendo la parte vital de la energía humana. La Bhagavad Gita es el mensaje que el propio Señor habla, y que fue anotado por Vyasadeva, y el Srimad Bhagavatam es la narración trascendental de la actividad del mismo Señor Krishna, que es lo único que puede satisfacer los anhelantes deseos del ser viviente, de lograr paz eterna y de lograr liberarse eternamente de los sufrimientos. En consecuencia, Srimad Bhagavatam tiene por finalidad que todos los seres vivientes de todas las partes del universo logren liberarse por completo de toda clase de cautiverios materiales. Esta clase de narraciones trascendentales de los pasatiempos del Señor Supremo únicamente pueden describir las almas liberadas, tales como Vyasa y su representante genuino, que están completamente sumergidos en el amoroso servicio trascendental del Señor. Solo a esa clase de devotos se les manifestarán automáticamente los pasatiempos del Señor y la naturaleza trascendental de ellos, a fuerza del servicio devocional. Nadie más puede conocer ni describir los actos del Señor. Aunque se especule acerca del tema durante muchísimos años, la descripción del Bhagavatam son tan precisas y exactas que todo lo que se predijo en esta gran obra hace unos 5000 años está ocurriendo ahora tal como es. Por lo tanto, la visión del autor abarca el pasado, el presente y el futuro. Esa clase de personas liberadas, tales como Vyasadeva, no solo son perfectas en virtud del poder de la visión y sabiduría, sino que también son perfectas en la manera de escuchar, de pensar, de sentir, en todas las demás actividades de los sentidos. Una persona liberada posee sentidos perfectos, y solo con sentidos perfectos puede uno servir al propietario de los sentidos perfectos, Hrishikesh Sri Krishna, la persona de Dios. Luego, Srimad Bhagavatam es la descripción perfecta de la sumamente perfecta persona de Dios, que ha hecho la supremamente perfecta personalidad Srila Vyasadeva, el recopilador de los Vedas. Tato nyakta kinchana yat vivaksata pitagrisastat kritat rupa namavih nakarichit kwapichat dustitat matir laveta batahatat manur ivaspadam. Todo lo que quieras describir que sea de una visión que se aparte del Señor simplemente reaccionará con diferentes formas, nombres y resultados, de manera de agitar la mente, tal como el viento agita un bote que no tiene un lugar donde apoyarse. Significado. Srila Vyasadeva es el editor de toda clase de escritura védica, por eso él ha descrito la comprensión trascendental de diferentes maneras, a saber, mediante la actividad fruitiva, conocimiento especulativo, poder místico y servicio devocional. Además de eso, en sus diversos Puranas, él ha recomendado la adoración de muchísimos semidioses con diferentes formas y nombres.
El resultado de ello es que la generalidad de la gente está intrigada en cuanto a cómo fijar la mente en el servicio al Señor. Ellos siempre están preocupados por encontrar el verdadero sendero de la autorización. Narada Muni está recalcando ese defecto en particular de la escritura védica, recopilada por Vyasadeva. En consecuencia, está tratando de enfatizar que todo debe describirse en relación con el Señor Supremo, y nadie más. En efecto, nada existe con excepción del Señor. El Señor se manifiesta en diferentes expansiones. Él es la raíz de todo el árbol. Él es el estómago de todo el cuerpo. Verter agua en la raíz es el proceso correcto para regar el árbol. De la misma manera en que alimentar el estómago se le suministrará energía a todas las partes del cuerpo. De manera que si la Vyasadeva no debió haber recopilado ningún otro Purana más que el Bhagavad Puran. Debido a que se apartó de ello ligeramente, puede crear estragos en la autorización. Si una ligera desviación puede crear un estrago tal, entonces ni hablar de la deliberada expansión de ideas que están separadas de la absoluta verdad y personalidad de Dios. La parte más defectuosa de la adoración de los semidioses consiste en que crean una concepción definida de panteísmo, lo cual termina desastrosamente en muchísimas sectas religiosas que van en detrimento del progreso de los principios del Bhagavatam. Estos últimos son los únicos que pueden proporcionar la dirección precisa para la autorización en una relación eterna con la persona de Dios, por medio del servicio devocional con amor trascendental. El ejemplo del bote que es perturbado por un torbellino es idóneo para este respecto. La desviada mente del panteísta nunca puede llegar a la perfección de la autorización, debido a la perturbada condición de la selección del objeto. Yogopsitan dharma kritet nusasata swabat raktasya mahan yatikramah yat yatot dharma itatarastitot namanyate tasya nivarananjana. La gente en general tiene la inclinación natural a disfrutar, y tú la has animado a eso en nombre de la religión. En verdad, esto se condena y es muy irrazonable. Debido a que ellos se guían por tus instrucciones, aceptarán esas actividades en nombre de la religión y poco les importarán las prohibiciones. Significado. La recopilación que Srila Vyasadeva hizo de las diferentes escrituras védicas sobre la base de la ejecución regulada de la actividad fruitiva, tal como se escribe en el Mahabharata y otra escritura, es aquí condenada por Srila Narada Muni. Los seres humanos, debido a su larga asociación con lo material, vida tras vida, tienen como resultado de la práctica una inclinación natural a esforzarse por enseñorearse de la energía material. Ellos no tienen ningún sentido de la responsabilidad de la vida humana. Esta forma de vida humana constituye una oportunidad de salirse de las garras de la materia ilusoria. Los Vedas están hechos para ir de vuelta a Dios, de vuelta al hogar. El girar en el ciclo de la transmigración es una serie de vidas que ascienden a un total de 8.400.000 especies, constituye una vida prisionera para las condenadas almas condicionadas. La forma humana de vida constituye una oportunidad de salirse de esa vida de cautiverios. Como tal, la única ocupación del ser humano es la de restablecer su perdida relación con Dios. Bajo tales circunstancias, uno nunca debe de ser animado a hacer un plan para el disfrute de los sentidos en nombre de la función religiosa. Semejante desviación de la energía humana tiene como resultado una civilización desencaminada. Srila Vyasadeva es la autoridad de la explicación védica del Mahabharata, etc. Su acción de fomentar el disfrute de los sentidos de una forma u otra es una gran barrera para el avance espiritual, debido a que la gente en general no va a acceder a renunciar a la actividad material, que la mantienen en el cautiverio material. Durante una cierta etapa de la religión, en la que esa clase de actividades materiales en nombre de la religión, como el sacrificio de animales en nombre del yagya, se estaba realizando de una manera muy desenfrenada, el Señor se encarnó como Buda y censuró la autoridad de los Vedas, a fin de detener el sacrificio animal realizado en nombre de la religión.
Narada Muni previó esto, y por consiguiente condenó esas escrituras. La gente que come carne aún continúa realizando el sacrificio de los animales ante algún semidioso en nombre de la religión, debido a que en algunas de las escrituras védicas se recomiendan esa clase de sacrificios regulados, con la finalidad de desalentar el comer carne. Pero gradualmente el propósito de esa clase de actividades religiosas se olvida, y el matadero se vuelve resaltante. Esto se debe a que los necios hombres materialistas no se preocupan por escuchar a aquellos que verdaderamente están en la posición de poder explicar los ritos védicos. En los Vedas se dice claramente que la perfección de la vida nunca habrá de alcanzarse ni mediante el voluminoso trabajo, ni mediante acumulación de riquezas, ni siquiera por el hecho de aumentar la población. La perfección se alcanza únicamente mediante la renunciación. Los hombres materialistas no se preocupan por escuchar estas disposiciones de las escrituras. Según ellos, la supuesta orden de la vida de renuncia está hecha para aquellos que no pueden ganarse la vida debido a algún defecto corporal, o para personas que no han podido lograr la prosperidad en la vida familiar. Desde luego que en historias como Mahabharata hay temas acerca de asuntos trascendentales junto con los temas materiales. El Bhagavad Gita se encuentra en el Mahabharata. Todo el propósito del Mahabharata culmina en la instrucción final del Bhagavad Gita, en las que se indica que uno debe de renunciar a todas las demás ocupaciones y dedicarse exclusivamente y completamente a entregarse a los pies del loto del Señor Sri Krishna. Pero los hombres con tendencia materialista están más atraídos por la política, economía, actividad filantrópica que se menciona en el Mahabharata, que por el tema principal, es decir, Bhagavad Gita. Este espíritu transigente de Vyasadeva es directamente condenado por Narada, que le aconseja predicar directamente la necesidad primordial de la vida humana, que consiste en comprender la relación eterna que tenemos con el Señor Supremo. En consecuencia, entregarnos a Él sin demora. Un enfermo que sufre un tipo particular de dolencias casi siempre tiene la tendencia a aceptar comestibles que le están prohibidos. El médico experto no hace ninguna clase de pactos con el paciente, permitiéndole que coma solo un poco de lo que no debe ingerir en absoluto. El Bhagavad Gita también se dice que no se debe de hacer que el hombre apegado al trabajo fruitivo desista de su ocupación. Gradualmente él puede ser elevado a la posición de la autorización. Esto puede explicársele a veces a aquellos que solo son áridos filósofos, empíricos, carentes de comprensión espiritual. Mas aquellos que se encuentran en la línea devocional no necesitan que siempre se les aconseje de esta manera. Srila Prabhupada ki